Tanto mi experiencia personal como también cuál es la posición actual o la situación actual del abordaje de este trastorno en Andalucía y qué es lo que ahora mismo está diciendo la institución sanitaria, ¿vale? No vengo en representación, pero bueno, con esta experiencia, bueno, pues el año pasado participé en unas jornadas de TEAF que se organizaron en el Macarena. También participé en unas jornadas virtuales que se organizaron aquí en la Escuela Andaluza de Salud Pública y bueno, por esta experiencia también contarán conmigo para un grupo de trabajo que se ha organizado en torno a este tema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la consulta, en mi caso, de consulta de neuropediatría, que es lo que yo hago todos los días? ¿Qué es lo que nos dicen los padres o qué es lo que se escucha, ¿no? Ahí, ¿no? En 15 minutos yo tengo 15 minutos para ver un paciente de revisión y media hora para ver un paciente por primera vez. Una media, el día que menos tenemos 12 pacientes, ¿vale? Entonces, lo digo para que se haga un poco idea del contexto en el que trabajamos, ¿no? Entonces, ¿qué frases o qué es lo que se escucha, ¿no? Pues muchas de las cosas que voy a decir ya se han dicho, ¿vale? Pero bueno, siempre repetir el mensaje ayuda a que se fijen las ideas, ¿no? Pues bueno, frases como esta, ¿no? Hemos llevado a nuestra hija a varios profesionales. Cuando le hemos preguntado por la posibilidad de que fuera un TEAF, el profesional no sabía de qué le estábamos hablando, ¿no? Esto lo han dicho ustedes y algo que yo me lo encuentro muchas veces, ¿no? Sin un diagnóstico no recibirá los apoyos escolares, no le dan las ayudas, necesita un diagnóstico para que sea valorado por el equipo de orientación escolar. Cuando empiezas a preguntarle, llega el momento en el que, bueno, tienes que preguntar por el consumo de alcohol, es un momento que a ti se te pone el cuerpo tenso, ¿no? Es algo que no te encuentras cómodo, ¿no? Preguntándolo. Tienes que decir, normalmente tienes que poner sobre aviso y decir que son unas preguntas que se hacen de forma rutinaria a todas en una anamnesis general, porque además es así. Bueno, pues cuando le preguntas, muchas veces la gente lo que te dice que les habían dicho que la madre bebía durante el embarazo, pero que no tienen una constancia escrita, ¿no? de ese antecedente. Muchas veces también nos dicen incluso que, bueno, que no traen ninguna documentación relativa a los antecedentes prenatales, a las curvas de crecimiento, bien porque no la tienen o bien incluso porque aunque vayan ya dirigidos en torno a este diagnóstico, pues se los olvida traerlo. Es importante que se traigan siempre todos los informes que tengan, sobre todo los antecedentes, ¿no? Y también vienen muchas personas pidiendo un estudio genético o una prueba complementaria determinada. En un sitio me han dicho que me tienen que hacer un cariotipo, un X frágil o un array, y bueno, yo vengo a que usted le haga esta prueba genética, ¿no? Estos son experiencias reales, frases reales y cosas que ocurren en todas las consultas. Muchas de estas frases, sobre todo la segunda, es algo que es común tanto en el TEAF como en trastornos de aprendizaje, como en muchos aspectos que vemos a diario, ¿no? Entonces, ¿qué problemas reflejan estas experiencias, ¿no? Sobre todo dos principales. Una, la dificultad en la identificación del trastorno y, por otra parte, la barrera para acceder a recursos y ayudas, ¿no? Yo diría que son los dos problemas fundamentales o las dos situaciones conflictivas fundamentales que se plantean, ¿no? En parte motivados, primero porque no existen exámenes complementarios que puedan confirmarnos el diagnóstico de trastorno espectro alcohólico fetal, más bien casi es un diagnóstico de exclusión, porque no existen unos criterios unificados, existen hasta 4 aproximaciones diagnósticas distintas. Los criterios más o menos son iguales, pero hay ciertas variaciones, ¿no? Entonces eso añade más confusión al tema. Como espectro que es, pues tiene una presentación clínica variable y sobre todo existe una falta de formación de los distintos profesionales que atienden a estos pacientes, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la salud, la educación y la justicia. Yo diría que son los 3 ámbitos por los que, digamos, se mueven estos pacientes, ¿no? Este no es un problema solo a nivel andaluz ni a nivel nacional, sino que es un problema mundial. Y bueno, preparando la charla me ha llamado bastante la atención que existen múltiples revisiones a nivel internacional que cuentan absolutamente todo calcado, tal como lo estoy contando lo de la primera diapositiva, pues cuentan todo este problema, ¿no? Concretamente, en este artículo publicado por la Universidad de Rochester,
se habla de que muy pocos profesionales reconocían haber tenido un entrenamiento formal durante su formación académica en torno al trastorno del espectro alcohólico fetal. Sí que es verdad que se estudia en la carrera, te suenan algunos rasgos dimórficos, pero en la consulta en ningún momento tú te sabes todos los pormenores de los criterios diagnósticos, de las categorías diagnósticas. Hay que decir que los médicos no lo sabemos todo y los médicos tenemos que estudiar. Entonces, la mayoría, por ejemplo, en este artículo, habían reconocido que si sabían algo del trastorno espectro alcohólico fetal era porque habían tenido algún paciente y a partir de ahí pues habían estudiado en torno al tema, ¿no? Y también este artículo pues recoge pues todas las quejas de la familia sobre la falta de diagnóstico y las intervenciones apropiadas, ¿no? Y que es la propia familia muchas veces la que tiene que sugerir al profesional la posibilidad que se trate de un trastorno del espectro alcohólico fetal. Esto yo creo que no hay que tener prurito en cuanto a... Yo creo que hay que ser humilde y muchas veces si alguien te sugiere eso, pues bueno, contemplar la posibilidad, ¿no? Tal es así, ¿no?, que toda esta problemática, este artículo lo esquematiza y en la base pone pues una falta de conocimiento en torno al trastorno, lo que hace que el diagnóstico se retrase o no se haga, el acceso a los servicios de apoyo sea tardío y por tanto la prevención de situaciones, de problemas secundarios relacionados con la salud mental, problemas académicos y con la justicia, pues se dé, ¿no? ¿Vale? En este otro artículo, por ejemplo, hablan de que el pediatra de atención primaria tiene un papel fundamental a la hora de la detección del trastorno y que la atención integrada y coordinada es fundamental para la atención a estos pacientes, ¿no? Y aconseja la realización de guías para profesionales. Entonces, todo esto es para poner en antecedentes qué es lo que está pasando aquí en Andalucía en este momento, ¿no? Entonces, yo creo que hace ya un par de años tengo conocimiento que AFASAF se puso en contacto con la Consejería de Andalucía y planteó todo este tipo de problemas, ¿no? Entonces se vio que es necesario aumentar la sensibilidad de los profesionales en el ámbito de este trastorno, ¿no? Y dar unas directrices comunes para que puedan actuar, ¿no? Y sepan cómo actuar, ¿no? Entonces se ha creado un grupo de trabajo integrado, bueno, pues 2 profesionales de cartera de servicios, 2 profesionales de salud mental, concretamente 2 psiquiatras infantiles, 4 neuropediatras, un dimorfólogo, 2 profesionales de atención primaria, concretamente un pediatra y un médico de familia, una trabajadora social, una enfermera, un neonatólogo y una matrona. Fruto de este trabajo y de revisión, pues se ha hecho un documento sobre todo orientado a profesionales para que les sirva un poco de guía de ayuda y conozcan el trastorno y empiecen a tenerlo en mente, ¿no? Lo que no se piensa no se diagnostica. Cuanto más se hable del trastorno y más se publicite, digamos, se divulgue su conocimiento, pues más fácil es que los profesionales se lo planteen. La idea de la consejería es dar una solución equitativa a toda la comunidad, porque Andalucía es una comunidad muy extensa y bueno, lo que se pretende es que se acceda con equidad a la misma facilidad del diagnóstico y de los servicios, ¿no? Entonces es una guía que, bueno, tiene una guía breve, un documento muy sintético, tiene fundamentalmente 2 partes, una orientada al diagnóstico, la primera, y una segunda parte más dirigida a la intervención y a la prevención. En cuanto al diagnóstico, pues los criterios diagnósticos que en principio empleamos son los del Instituto de Medicina, publicados en Pediatrics y revisados en 2016. Estos son los criterios diagnósticos que más se usan, por lo menos aquí, sobre todo en los grupos de Barcelona. En este artículo está publicado un algoritmo de decisión aplicando estos criterios, de manera que si se sigue, pues es fácil poder encuadrar cada paciente en cada una de las categorías diagnósticas, ¿no? SAF parcial, trastorno de neurodesarrollo relacionados con el alcohol o defectos congénitos relacionados con la exposición prenatal al alcohol, o bien llegar a otro diagnóstico que no sea SAF, ¿no? Se ofrece al final de la guía un anexo
bueno, una guía para poder identificar o graduar cómo es el labio superior y el filtrum, y una guía y una gráfica, que igual que es la que ha enseñado el doctor García esta mañana, que es la de la guía canadiense, para poder obtener el percentil de la fisura palpebral, ¿vale? Para que veáis un poco lo difícil que es el diagnóstico, esta es una gráfica que se obtiene in vivo y con reglas. No hay tampoco un consenso, hay varias gráficas para obtener el percentil, ¿no?, de la fisura palpebral. Pero bueno, esta es la que es más empleada, ¿no? Y se aconseja que se haga en vivo y con una regla. También se podría hacer con un pie de rey de estos, pero bueno, lo que se aconseja es que se haga con una regla plástica y también viendo la fisura pues en dos orientaciones, ¿no?, tanto en el plano frontal como en 45 grados. Se ofrece también un cuadro de los principales diagnósticos diferenciales que hay que plantearse ante la presencia de unos rasgos dismórficos que pueden ser muy similares, muy comunes. Y hay un apartado dedicado a las pruebas complementarias que se deberían plantear, por lo menos plantear. Se deja muy claro que sea a criterio clínico, ¿vale?, porque en medicina en general no se aplican las pruebas complementarias como una batería, sino que se individualiza. Pero bueno, en cuanto a los estudios genéticos, la prueba genética indicada sería la realización de un microarray, el cariotipo y el equifrágil, que suelen ser las pruebas más habituales que se hacen, pues tienen poco rendimiento. Y sí que es verdad que hasta hace un par de años el acceso al microarray, al menos aquí en Andalucía, era complicado. Hoy en día se pide con mucha facilidad y bueno, no suele haber problemas para que te lo hagan en el hospital, ¿no? Lo que se dice en la literatura es que en consulta se tenga un umbral bajo a la hora de pedirlo. O sea, a la mínima duda de que pueda tratarse otro síndrome, pues se indica que se pida. Realmente el trastorno de espectro alcohólico fetal al final no deja de ser un diagnóstico de exclusión, ¿no? Y también se indica cuál sería un poco el estudio de extensión, ¿no? Habría que hacer en general una valoración oftalmológica y auditiva, una valoración sensorial, y en los casos que se planteen, que se consideren necesarios, pues hacer una valoración cardiológica, una ecografía abdominal, una resonancia cerebral o un electroencefalograma. Pero eso ya digo que de forma individualizada. Se insiste en la guía que el tratamiento debe ser sintomático, esto es importante, y que los programas de intervención que se desarrollen serán ajustados a cada sintomatología o cada situación del paciente. Y también se insiste en que no es necesario esperar a tener un diagnóstico cerrado y formal para empezar a iniciar el tratamiento de los síntomas observados. Esto lo dice la consejería, lo deja por escrito, con lo cual yo creo que eso es importante que al menos se diga y se manifieste, ¿no? La guía da un papel primordial al profesional de atención primaria como el primero que digamos recibe a estos pacientes, ¿no? Se insiste, bueno, que es el profesional que debe preguntar por los antecedentes de exposición prenatal al alcohol, va a ser el primero que haga una exploración física y va a ser el encargado tanto de derivar a otros sectores como atención temprana, neuropediatría y a salud mental, y también para coordinar sobre todo la transición a la medicina del adulto, ¿no? En cuanto a la intervención, la guía dice que los centros de atención temprana serán los centros iniciales de atención a niños menores de 6 años, y en niños mayores de 6 años pues se proponen las unidades de salud mental comunitaria en primera instancia y en segunda instancia las unidades de salud mental infantil como el centro de atención a este colectivo, ¿no? Cuando los niños procedan de adopción, pues también existe una serie de servicios por adopción de la Consejería de Igualdad, que bueno, aquí pongo el contacto. Esta semana tuvimos una reunión con personal de aquí para que nos contaran un poquito cuál era su labor, y muchas veces nos decían que muchas familias pues desconocían este recurso, ¿no? Por eso lo pongo aquí. Hay como 2 sedes principales, una en Andalucía Occidental, que está en Sevilla, y otra en Andalucía Oriental. Estos son sedes físicas, pero nos comentaron que ellos, bueno, pues se desplazan a Huelva, a otras provincias, ¿no?
Este un poco sería el organigrama del flujo del paciente, en teoría. El profesional de atención primaria recibe tanto información de educación a través de la valoración neuropsicológica o psicopedagógica realizada por el EOE, derivará al CAIT, recibirá también información de la familia y con toda esa información pues lo debería mandar a salud mental comunitaria y a las unidades de pediatría, de neuropediatría. Los profesionales, digamos, que cerrarían el diagnóstico pues sería entre las unidades de neuropediatría, porque somos el tipo de pediatra que está más en relación con cuadros dismórficos y tal, y sería eso, entre el neuropediatra y el psiquiatra infantil. Como ha comentado el doctor García, la comunicación entre estos distintos profesionales todavía es deficitaria. Se están haciendo algunas labores, sobre todo algunas a ese respecto, a nivel local. Por ejemplo, en mi hospital, como iniciativa local y como percibíamos esa necesidad, pues estamos, desde hace un par de años, pasamos una vez al mes consulta con los psiquiatras, con lo cual eso es bastante enriquecedor, pero ya digo que es una medida muy local a nivel de un hospital concreto, ¿vale? La guía quiere también dar un papel importante al papel del trabajador o trabajadora social, que tiene dos funciones fundamentales: una, informar sobre los recursos disponibles a la familia, y también facilitar la coordinación entre profesionales, con lo cual ya digo, deja ahí manifiesta que tiene un papel importante, que muchas veces pues incluso a los pediatras se nos olvida contactar con ellos y tirar de ese recurso. En cuanto a la prevención, la guía da un papel primordial a la prevención, recalca la importancia en nuestra práctica clínica de indagar en los hábitos tóxicos de consumo de alcohol, y por supuesto recomienda el consumo cero de alcohol durante el embarazo, ¿no? Ya he dicho que a la hora de preguntar sobre el consumo de alcohol a las gestantes es un momento tenso, complicado. Y bueno, se aconseja un enfoque motivacional, es decir, se ve que simplemente dar la información de que consumir alcohol es perjudicial pues no tiene utilidad, ¿no? No tiene una efectividad alta. Entonces se aconseja realizar una entrevista motivacional, es decir, preguntarle al paciente cuál es su percepción del perjuicio que conlleva consumir alcohol. Y se explica una serie de habilidades que podríamos usar en la consulta a la hora de preguntar, ¿no? Demostrar confianza, dar apoyo, pedir permiso antes de preguntar y no ir tan directos y no ser incisivos, ¿no? Precisamente en cuanto a la prevención y en cuanto a investigación, he visto un poco, quería ver qué es lo que se está investigando a nivel andaluz, porque es lo que me tocaba, ¿no? Hablar de cuál es la experiencia a nivel de Andalucía. Y bueno, el grupo de Huelva, en colaboración con el grupo del doctor García, publicó este artículo, por ejemplo, en el que se ve que hasta el 43% de las embarazadas entrevistadas en este estudio habían reconocido no haber recibido un consejo sanitario alguno con respecto al consumo de alcohol. Y de las que lo habían recibido, el 43% lo habían recibido por la matrona, el 25% por el obstetra y solo el 20% por el médico de atención primaria. O sea que es algo que se nos pasa, se nos olvida y no tenemos la costumbre de hacerlo. En este otro artículo, también realizado aquí en Andalucía, concretamente por la doctora Corrales, que es ginecóloga del Hospital Macarena, se describe que existe, como se ha comentado esta mañana, una menor percepción del riesgo asociado al consumo de vino y cerveza, y que el 48% de las entrevistadas reconocían que no saber que los efectos del consumo de alcohol durante el embarazo podían ser de por vida, ¿vale? También está el grupo de Málaga, que esta mañana la compañera ha explicado el estudio, o sea que sí que parece que hay cierta actividad investigadora aquí en Andalucía. Al final de la guía se ofrecen la dirección de algunas de las asociaciones, y bueno, esto simplemente es un primer paso en la que las instituciones se hacen eco del problema. Es una guía escueta que habrá que ir actualizando después de reuniones como esta y conforme avance el conocimiento científico, ¿no?
De todas maneras, esto ya es un poco aportación personal, ¿no? Que es lo que yo he hecho en falta, ¿no? En la asistencia a estos pacientes. Y bueno, en pacientes sobre todo que tienen dificultades de aprendizaje, ¿no? Tener acceso a una valoración psicopedagógica estandarizada, orientada a los criterios, que no los tenemos. No tenemos tiramos siempre de la valoración realizada por el equipo de orientación escolar, pero ese proceso yo al menos no lo veo ágil como se está realizando, porque muchas veces no lo tenemos en tiempo, tarda mucho, en fin, yo creo que eso habría que mejorarlo. Mejorar la transición a la medicina del adulto. Es un problema que fundamentalmente se ve en pediatría, pero también hay muchas personas que han pasado los 14 años, se plantean el diagnóstico, y si la formación es deficiente en el ámbito de la pediatría, más lo es en el ámbito de la medicina del adulto, ¿no? Propondría difundir el conocimiento mediante sesiones formativas como esta, y más a nivel local, a nivel de distritos, con pediatras de atención primaria, que eso, bueno, al menos en nuestra área, pues está pendiente de hacerse. Y sobre todo incorporar a educación al grupo de trabajo que se generó, ¿vale? Es un grupo que se inició hace año y medio, tiene una experiencia muy corta, pero bueno, esperamos que más adelante se puedan ir consiguiendo cosas, y sobre todo soluciones que sean accesibles y equitativas a todo el terreno de Andalucía, ¿vale? Y eso es todo.